Es un caluroso día de Hualón, verano en Wallmapu, territorio mapuche. Todos los animales en estas fechas aprovechan de bañarse en el Leufú, en el río. Recolectan semillas y todo tipo de alimentos de la época. Cerca de las montañas, en Pehuen Mapu, un día se encontraba el ngurru, el zorro, que tenía mucha hambre, pero sentía mucha flojera como para salir a cazar o buscar alimento. ¡Ay! Ojalá algún amigo me invite a comer. No tengo ganas de salir a buscar comida. Además, con este calor puedo enfermarme. Buscaré una buena sombra y esperaré a que alguien pase. El zorro era considerado como uno de los animales más dicharacheros del sector. Siempre buscaba hacer reír al resto para poder ser parte de la vida social del lof de su comunidad. Así también, el ngurru era conocido por ser chofu, flojo y coyetu, porque siempre estaba esperando ocasiones del tragún para poder salir a comer y beber a destajo. Sin embargo, muchos animales no se juntaban con él, porque no sabía comportarse cuando era invitado a alguna festividad. Seguía el zorro cómodamente bajo las sombras de un árbol cuando escuchó que muy cerca de él conversaban y reían fuertemente dos aves. Se trataba del manque, el cóndor, y Raki, la bandurria. El ngurru era muy curioso, por lo que se acercó silenciosamente para escuchar y saber qué zungú había. ¡Ayuculén, comadre! Estoy contento porque ya está todo listo para el guilletún que se realizará en mi comunidad mañana. Estaba esperando este momento. Usted sabe que cada 4 años hacemos el guilletún en el loft. Felei Mai, así es, mi querido Wenui. Todas las aves del sector hemos sido invitadas. Así que yo ya tengo listo el mudai, las sopaipillas y el mate. ¡Uy! Además de las joyas que llevaré puestas. ¡Come zungula, bien! ¡Qué bueno, hermana! Le quedarán muy bien esas joyas. Yo le cuento que mi ñuque ya terminó de tejer mi macún, así que está listo para ser estrenado. También ya tenemos todo listo para llevar a la ceremonia. Esperemos que salga todo bien. ¡Ay, sí! El guillatún es una de las ceremonias más importantes del pueblo mapuche. En esa instancia se pide y se agradece por las cosechas, los animales y el bienestar general de los y las integrantes de una comunidad. Mientras el manqui y la bandurria continuaban hablando sobre el gran guillatún que se levantaría prontamente, el zorro escuchaba escondido y se le ocurrió: Yo también podría asistir a aquella ceremonia. Seguro habrá muchísima comida. Hasta me alcanzaría para llevarme de roquín a mi ruca. Y tendría para comer por muchos días. Mientras tanto, el manqui y Raki se despedían. ¡Qué bueno saludarla, Lamien! Nos vemos para el guilletún. Felei Lamien, con mucho Nehuen y Fillentún, levantaremos nuestro guillatún. ¡Peguayú! ¡Felei Lamien! ¡Peucayá! Raki tomó camino rumbo a su hogar y el manque se dirigió a una gran roca donde se preparaba para poder iniciar el vuelo rumbo a la cima de las montañas, cuando sorpresivamente se encuentra de frente con el zorro. Mari Manque, qué lindo tiene su plumaje hoy día. ¡Oh, hermoso! Tanto tiempo sin verlo. El manque, pasmado, miró al zorro por un instante, extrañado de tanta amabilidad hacia él. Mari, Guru. Tanto tiempo, pues. ¿En qué asunto anda? Pues aquí pasé a descansar a la sombra de este árbol. Pues he estado trabajando mucho estos días. Ay, me he cansado. Come zungú. Hay que trabajar harto en verano, para así pasar un buen invierno. Felei, así es. El zorro no esperó mucho rato para hablar con el manque sobre el gran evento que se avecinaba. Escuché unos vecinos hablando de que habrá un guillatún durante los próximos días. ¿Qué sabe usted? Felei Peñi. Se juntarán todas las aves a una gran ceremonia y agradecer las cosechas. Es más,
La ceremonia será allá, arriba, en la montaña, muy cerca de mi hogar. Uy, yo tengo tantas ganas de asistir a un guillatún. Hace muchos años que no voy a uno. Me gustaría ir para poder hacer purrún, para poder conectarme con mis ancestros. Pero lamentablemente nadie me invita. Peñi. Es que la última vez que se hizo un tragún, usted se puso a pelear con el collón, pues. Sí. Cuando le pidió que se comportara, usted se portó ahí nomás. Tal vez por eso ya no lo invitan. Es que a veces me desordeno un poco, pero solo es eso. ¿Cómo le digo que quiero ir muchísimo a la ceremonia? ¿Usted me invitaría al guillatún de su comunidad? Es que, a ver, ¿cómo se lo explico? En este guillatún estaremos solo las aves, porque será allá arriba, en lo más alto, ¿eh? Entonces allá se llega volando nomás. ¡Qué lindo! Sí, no, sí, es precioso. ¿Sabe, Peñi? Yo lo puedo llevar si quiere. ¿Sí? Siempre y cuando usted se comprometa a que se va a portar bien. Lo juro. Sí, porque hace 4 años que no se hace el guillatún en mi comunidad. ¿Usted me promete que seguirá el orden de la ceremonia? ¿Sí? Sí, porque usted sabe que un guillatún no es cualquier cosa. Merece mucho respeto y seriedad. No se preocupe, Peñi. Yo me sabré comportar. Casi nadie se dará cuenta que yo estaré ahí. Me ofrezco para hacer lo que sea. Para hacer ayecán, para ir a buscar leña, para hacer purrún, para ir a buscar la huén, para amasar, para freír sopaipillas, para tocar pifilca. Ya. Felipe. Gracias. Confiaré en su palabra. Solo espero que todo resulte como corresponde. Mañana pasaré a buscarlo muy temprano, y recuerde, ir con su chiripa. Feleima y Peñi, iré con mi chiripa. Rume Mañum. Muchas gracias, hermano. Le doy mi palabra. Estaré atento esperando a que pase a buscarme. Feley, Peucayal. Nos vemos mañana. Peucayal. El cóndor regresó a su hogar. Mientras volaba hacia allá, pensaba si había sido buena idea o no invitar a algún uru al guillatún, pero recordó que éste prometió portarse bien. Al otro día, muy temprano, llegó el cóndor a buscar al zorro para llevárselo a la cima de las montañas, donde se llevaría a cabo el gran guillatún. Mari, Gurupeñi. Mari, manque. ¿Está listo? Mai. ¡Amulepe entonces! El zorro, muy ansioso, estaba esperándolo. Se subió a la espalda del manque y juntos emprendieron el vuelo. Amutuaim guillatún. Amutuaim guillatún. Amutuaim guillatún. Amutuaim guillatún. Amutuaim guillatún. Oiga que estamos altos. Sí, pues yo le dije que el guillatún iba a ser en lo más alto. ¡Agárrese! ¡Ay! Mire, que se ve chiquitita mi ruca. Y se va a ver más chiquitita todavía. ¡Vamos subiendo! ¡Ay! ¡Oh, fírmese! Ya estamos llegando. Y... llegamos. Este, Peñi, es mi loft. ¡Uy, qué bonito! ¡Mire! Están todas las aves instaladas, listas para iniciar la ceremonia. Pulonco, Puhuerquén, Pucona, Pupurrufe, Puyancán. ¡Uy! ¡Y ya está la Machi!
La amo. Me encanta la machi. Ñucuf, silencio. Shh. Oiga, ¿usted no trajo su chiripa? Oh, Peñi, se me quedó en la casa. Anoche la había lavado, la había cocido, la dejé muy bonita y se me olvida. Es que se me olvidan las cosas. Pero si le dije, pues. Ya, pórtese bien nomás, ¿ah? Y entremos. Mire que hay cosas para comer, sírvase lo que quiera, está en su casa. La comida abundaba, y el zorro, que llevaba 2 días sin comer, se le hacía agua a la boca observando todo. La ceremonia comenzó. Todos en círculos estaban danzando y haciendo afafán. Posteriormente, todas las aves e invitados pasaron a descansar y compartir los alimentos. El zorro aceptó toda la comida que le sirvieron. Todos miraron con extrañeza al zorro porque éste comía muy exageradamente. ¡Qué rico la miel! ¿De qué estarán hechas estas cositas? ¡Ay! ¿Y estos catutos? ¡Oh, qué rico! ¿Le gusta? ¿Y el trapi? ¡Qué rico! ¡Qué bueno quedó todo! Justo como a mí me gusta. Ay, Peñi. ¡Ñami, ñami! ¿Quién lo habrá hecho para ir a felicitarlo? Peñi, Ñucuf, por favor, silencio. Shh. Como si no hubiese comido en años. ¡Ay, ya! Me callo mejor, Peñito. Una vez terminado el descanso, se volvió a la ceremonia. Todos retomaron los roles que estaban cumpliendo, mientras el zorro estaba más preocupado de conseguir alimentos para poder llevar a su casa que de la rogativa. Comenzó la danza. De nuevo se escuchaban los afafán y el cultrún comenzó a sonar. El manque recordó que el zorro se había ofrecido también para colaborar en lo que fuese necesario durante la ceremonia. Lo estuvo buscando, sin embargo, no lo halló. ¿Dónde se habrá metido este zorro? Lo necesito para que vaya a buscar más lagüen para la machi. Disculpe, Peñi, ¿ha visto al ñurru? No. ¿Y usted ha visto al ñurru? No. ¿Dónde se metió? El manque continuó buscando y preguntando por el ngurru. De pronto, se dio cuenta de que el ngurru estaba sacando un pollo de otra familia para llevárselo escondido. ¿Qué estás haciendo, ñurru? ¡Eso no se hace! ¿Prometiste comportarte de buena manera para asistir a esta ceremonia? Sin embargo, acá te descubro robando comida de otra familia. ¡Suelta esa chagual! Tendré que decirle a los conas que te saquen de aquí. El zorro lo miró sorprendido y avergonzado. Disculpe, Peñito, manque. Es un error. Este pollo es un error, un pequeñito error. Lo que pasa es que yo pensaba que este achagual también iba a ser parte de la ceremonia y se lo quería llevar a la machi. Yo pensaba llevárselo. Silencio, por favor, Peñi. Usted es mi invitado. Yo lo traje a mi love. Lo fui a buscar a su casa y lo traje al guillatún. Sí. Lo traje volando. Qué lindo viaje. Silencio, por favor. Usted no cumple lo que promete. Es que yo... ¡No! ¡Es que nada! Cona, llévense este pecho café. Pero, Peñito. No. Lo siento mucho, no. ¿Cómo voy a bajar ahora? Yo no sé volar. A ver, pensaré en algo. Transcurrió un momento y el ngurru daba vueltas pensando cómo bajar. Si me tiro, me puedo matar. Necesito algo que me ayude a bajar. De pronto divisó a lo lejos una cuerda, probablemente de alguien que participaba en el gran guillatún. ¡Ajá! Se me ocurrió una idea. Ataré esta cuerda a algún árbol firme para que yo pueda bajar. Estaba en eso, aseguró la cuerda, amarró su saco que estaba cargado de comida a su espalda y comenzó a bajar. Llevaba tanto peso encima que hacía esta tarea mucho más difícil. ¡Ay! Debí haber vaciado un poco este saco. Está muy pesado.
Estaba en eso el zorro quejándose cuando de repente notó que la cuerda comenzaba a romperse. Era una cuerda vieja, por tanto no iba a soportar todo el peso que llevaba. El Ngurru comenzó a apurarse para bajar. Sin embargo, entre más lo hacía, más se partía la cuerda. ¡Ay! Ya. Queda menos. Ojalá alcance a llegar antes que se rompa la cuerda. La cuerda se partió completamente y el zorro se cayó desde varios metros sin que nadie pudiera socorrerlo. Tuvo que levantarse solo y toda la comida que llevaba en el saco se le cayó en una poza de agua sucia, quedando imposible de comer. ¡Ay! ¡Aycito! ¡Qué dolor! Nunca más subiré tan alto. Sí, claro, es fácil bajar con alas. Si hubiera respetado la ceremonia y me hubiese portado mejor, el manque hasta me habría venido a dejar a mi ruca y tendría toda mi comidita rica para comer. Para la próxima, yo creo que obedeceré. Muy adolorido, el zorro se dirigió hasta su hogar. Sabía que probablemente no volvería a ser invitado para una próxima ocasión. Aprendió a respetar las ceremonias como el guillatún y a no aprovecharse de la espiritualidad de otros para sacar provecho propio. Nutram kaen papai kuifik ke tunggun mule lukutal meu ichal kutualu kaul canto afin tañi